Buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Espero que estén bien. El tópico de hoy fue sugerido por una alumna que me dijo, profesor, quiero saber todo sobre preposiciones. Quiero dominar las preposiciones de una vez por todas. Y aquí está este video sobre preposiciones. Hoy nosotros vamos a hablar de los cuatro grupos básicos de preposiciones en de, a y por. Y nosotros después vamos a hablar de preposiciones específicas para cada caso en español, ¿ok? Algunas de las muchas situaciones que pueden envolver el uso de preposiciones que sean diferentes en lengua española a lengua portuguesa. Entonces comenzamos por aquí con en, ¿no? Cuando yo digo el grupo, es porque en español tenemos en él, ¿no? Como otra preposición, en él, y tenemos también en la, ¿ok? Que en portugués sería representado como en, no y na. ¿Ok? Sería aquí, si fuera en portugués, diríamos no y diríamos na. Entonces, estas preposiciones ya son utilizadas para lugar. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de en, nosotros podemos hacer algunos ejemplos. Cuando yo digo, eu me siento en casa, entonces yo me siento en casa. Nosotros utilizaríamos la preposición en. ¿Ok? O yo digo, por ejemplo, eu estou no shopping. Entonces, yo estoy en el centro comercial. ¿Ok? Entonces, en él sería no shopping. Después tendríamos na, que sería, por ejemplo, eu estou na loja. Entonces, yo estoy en la tienda. Entonces, entiéndase que en la sería na. Entonces, ese sería el primer grupo que tendríamos, que sería el grupo de preposiciones, en las que nosotros vemos que el interés principal es demostrar nuestra ubicación, en qué lugar nosotros estamos. Ok, después nosotros tenemos la preposición que nosotros podemos conocerla como preposición de origen, ¿no? Entonces, el grupo de ella es conformado por del, ¿ok? Y de la. Entonces, el y de la. Entiéndase que de sería de igual en portugués, del sería do y de la sería da. ¿Ok? Nosotros podríamos hacer también algunos ejemplos con esta preposición y diríamos de la siguiente forma. Por ejemplo, yo diría, esta casa es de Luis. Entonces, sería, esta casa es de Luis. Entonces, esta casa es de Luis. Ustedes están viendo que ese de se utiliza igual, ¿eh? De Luis. G. Luis. De Luis. Ok, después para del, nosotros diríamos, por ejemplo, eh, esta peça é do carro. Entonces, esta pieza es del coche, por ejemplo, ¿no? Y por último, pudiéramos decir, vamos a ver, algo que sea con, ok, atrás da loja, eu estou atrás da loja. Entonces, yo estoy atrás de la tienda. Entonces, de la sería da loja, de la tienda. En este caso, de esta forma, nosotros utilizamos el segundo grupo de preposiciones, ¿ok? Ustedes pueden hacer una captura de pantalla y anotar esos ejemplos también para ustedes. Por otro lado, nosotros vamos a tener las otras dos que están sobrando, también tienen un grupo, ¿no? Que son para dirección y destino. A por sí solo, después tenemos al y después tenemos también ala, ¿ok? En portugués, ellas son expresadas como ao, ¿ok? Y a con acento craseado, pero ustedes me disculpan. Ah, sí, sí, tengo acento craseado. Ok, sería acento craseado. Ala. Entonces, por ejemplo, pudiéramos hacer frases. Yo voy a tu casa. Eu vou a tua casa. Entonces, yo voy a tu casa. En este caso, la preposición a se utiliza ella sola, ¿no? A. Entonces, por ejemplo, eu vou ao shopping. Entonces, yo voy al centro comercial, porque es masculino, ¿no? Ao, al. Y nosotros utilizamos a o as, ¿no? En portugués también para decir la hora. Entonces decimos, por ejemplo, yo voy a tu casa, ya lo había dicho, y yo puedo decir a las 3 de la tarde, ¿ok? A las 3 pasado el mediodía, a las 3 p.m. Entonces, de esta forma son utilizadas las preposiciones de destino o dirección. Y por último, nosotros tenemos la preposición por, que puede ser causa o lugar
por medio del cual, ¿no? Entonces, en este caso, cuando nosotros utilizamos para causa, es como eu fiz isso por você. Entonces, yo hice eso por ti. Entonces, es por ti, por você. Ahí no cambia, ¿no? En el grupo de por, nosotros vamos a tener por él y por la, lo que en portugués sería pelo y pela, ¿ok? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, cuando decimos que el lugar medio es eu vou pelo túnel, entonces yo voy por el túnel. Te da una idea de a través de, ¿no? Yo voy por el túnel. Eu ando pelo parque, yo ando por el parque. Entonces ese pelo es por él. Y pela, ¿ok? Entonces yo diría algo como, por ejemplo, yo estoy pela cidade. Entonces sería, eu estou pela cidade. Yo estoy por la ciudad. Entonces, pela cidade, por la ciudad. Una vez más, reflejamos el pela como por la. Ok, estos son los 4 grupos de preposiciones iniciales, pero también hay algunas preposiciones específicas, muchachos, que ustedes van a adorar esta parte porque ellas cambian, ¿ok? Dependiendo de algunas situaciones específicas. Yo dejé por aquí las situaciones y nosotros vamos a poder hacer, un ejemplo con cada una. Entonces vamos allá. Cuando, por ejemplo, en portugués decimos de manhã, à tarde y à noite. La preposición utilizada en español siempre va a ser por lá, ¿ok? Entonces yo voy a decir, eu vou para tua casa de manhã. Entonces yo voy para tu casa por la mañana. ¿Okay? Aquí tengo que cambiar el idioma a español para poder escribir la ñ. Por la mañana. O voy a tu casa por la tarde. Por la tarde, tipo, à tarde. Ou eu vou a tu casa à noite. Ou eu passei lá à noite. Então, eu passei por allá por la noche. Entonces, por la es la preposición que sustituye de mañana, a tarde y a noche. Por la mañana, por la tarde, por la noche. ¿Ok? Hay algo muy interesante que sucede también en este próximo enunciado que tenemos aquí, que sería el hecho de para días de la semana, para semana, como nombre semana, para fin de semana, como nombre fin de semana, para mes, como mes apenas, y para año, como ano. Nosotros no utilizamos preposición en ni por la, no. Vamos directamente utilizando el artículo masculino o el artículo femenino. Yo les voy a dar un ejemplo. Imagínense que yo digo, vamos a ver, estou na igreja no domingo. ¿Ok? Entonces yo digo no domingo. Ah, profesor, usted acaba de explicar que no domingo, que no quiere decir en él. Entonces estoy en la iglesia en el domingo. No, por lo general nosotros en este caso no utilizaríamos la preposición directamente. Diríamos algo así como estoy en la iglesia el domingo. ¿Ok? O directamente, yo no voy a decir nos domingos vou para a igreja. No voy a decir en los domingos, voy a ir directamente. Los domingos yo voy a la iglesia. Los domingos yo voy a la iglesia. Eso mismo va a suceder cuando hablamos de semana. Por ejemplo, la semana pasada fui a tu casa. Entonces no es necesario decir en la semana pasada yo fui para tu casa. Muchachos, técnicamente no estaría equivocado, ¿no? Pero el español intenta hacer una estructura que acorta un poco más las palabras. Entonces diríamos, la semana pasada fui a tu casa. Lo mismo sucede, ¿no? Nos fins de semana, no es en los fines de semana, sino los fines de semana yo limpio mi casa. Entonces, bien tranquilo, los fines de semana yo limpio mi casa. No necesitamos colocar en los fines de semana. Cuando hablamos de mes, también, ¿no? Decimos, por ejemplo, no mes que vem vou para tu casa. No necesito decir en el mes que viene. Digo directamente, el mes que viene voy a tu casa. Y con año también. Yo no voy a decir no ano próximo, en el año próximo. No, simplemente digo el año que viene, no decimos el año próximo, el año que viene o el próximo año. El año que viene voy a tu casa.
Apenas para que se sepa que en estos casos no es necesario colocar la preposición en el inicio. Nosotros simplemente colocamos directamente el artículo masculino o femenino que sea sensato de usar en ese momento. Aquí abajo nosotros tenemos meses, ¿ok? Entonces, preposiciones para meses. Habíamos dicho que para días de la semana, cuando yo digo, por ejemplo, lunes, yo no voy a decir en el lunes, digo el lunes o los lunes, si fuera plural. En el caso de meses, nosotros vamos a utilizar la preposición en. Por ejemplo, en enero yo cumplo años, ¿ok? Yo cumplo años en enero. Entonces, o mi cumpleaños es en enero, ¿no? Entonces sería algo así como, no mês de janeiro é o meu aniversário. Y esto es verdad, espero presentes de todos ustedes. Esto es para meses, entonces siempre decimos en enero, en agosto, es el día de, no sé qué se celebra en agosto, el Día del Padre en Brasil, es el Día del Padre. En agosto es el Día del Padre en Brasil. Ok, vamos a poner aquí, en Brasil. Perfecto. Entonces, esta sería la explicación para los meses. Después nosotros haríamos esta misma estructura para estaciones, ¿no? Entonces nosotros sabemos que tenemos verano, invierno, otoño y primavera. ¿Qué sucede? El español, él tiene una tolerancia un poco mayor en esta parte. Yo puedo decir, por ejemplo, en la primavera hay muchas flores. O yo puedo decir simplemente, en primavera hay muchas flores. Entonces, cuando hablamos de estaciones, puede ser en la o en el, o puede ser directamente en. Yo puedo decir, por ejemplo, en otoño las hojas caen. ¿Okay? En otoño las hojas caen. O yo puedo decir, en el otoño las hojas caen. No tiene nada de malo utilizar en el o solamente el, en. En este caso hay una tolerancia mucho mayor, ¿no? Y por último, nosotros vamos a tener estas 4 más. Cada vez se pone más interesante. Y miren esto aquí, apaixonado. ¿Qué quiere decir esto? Que apaixonadinho, você me deixou. No, no se trata de eso. Cuando nosotros hablamos de apaixonado, es la preposición que en portugués se usa, ¿no? En portugués decimos, eu sou apaixonado por você. Eu sou apaixonado por você. Y en español, nosotros decimos, yo estoy enamorado de ti. Entonces sería apasionado de y no apasionado por. Es una equivocación muy común que muchos alumnos tienen, ¿ok? Entonces, mande este video para esa persona que es especial para ti y dile, mira, no se dice, no estoy apasionado por ti, estoy enamorado de ti. Servicio público. Ok, después de eso tenemos las preposiciones que misturan artigo en pessoas, ¿ok? Entonces, preposiciones, aquí está todo escrito extraño, ¿no? Son preposiciones que mezclan artículos antes de personas. Entonces, empiezo a escribir español, en otro momento cambio a portugués y así vamos, así es la vida del profesor. Entonces, ¿qué digo con esto? Es muy común en portugués decir cosas como yo, en portugués, eu estava na casa da Maria, ¿ok? Eu estava na casa da Maria. ¿Qué sucede en este caso, muchachos? Si nosotros fuéramos a pasar al pie de la letra, a jisca, esta frase a español sería yo estaba en la casa, y como es da, profesor, usted dijo que da es de la casa de la María. ¿Qué sucede? Cuando nosotros tenemos una persona, nunca, y escuchen muy bien esto, cuando existe una persona, nunca podemos colocar un artículo adelante, ¿ok? Queda un asunto un poco vulgar. Y no lo digo yo traje unas imágenes para enseñar a ustedes. Y miren, por ejemplo, esta. Dice así, ante la pregunta, la Real Academia Española afirmó que en todo el mundo el uso de él o la antes de un nombre propio se considera vulgar y que en un español general culto no se utilizan los nombres de pila de esta forma, excepto en Chile y en algunos hispanohablantes de Cataluña. En algunos otros lugares también, ¿no? Pudiéramos decirlo. Por ejemplo, es correcto añadir artículo al nombre de pila como en el Luis o la Susana. Los nombres de pila se usan en el español general,
sin artículo. No obstante, en la lengua coloquial de ciertas zonas, por ejemplo Chile o entre hispanohablantes catalanes, también he escuchado a mexicanos hablando así, el uso del artículo antes de nombre propio de persona no se considera vulgar. Pero como nosotros estamos hablando y no somos de Cataluña ni somos de estos lugares de Chile, para nosotros se considera una forma vulgar, ¿ok? ¿Por qué se considera vulgar? Yo les voy a hacer un ejemplo. Cuando en Venezuela o en algunos otros países del mundo, nosotros utilizamos un artículo antes del nombre de una persona, básicamente existe lo que es la cosificación de la persona, ¿ok? Es una persona que ya no aporta mucho a la sociedad, por así decirlo. Entonces, o no aporta o se le dice así para humillar a la persona. Entonces, si yo conozco una persona que se llama María, yo digo, ah, María es una buena chica, estudiosa, muy importante, tal, 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 tal. Pero cuando tú dices la María, tú le estás queriendo dar un contexto diferente, ¿no? Ah, quizás esta persona trabaja con cosas que no debe, esta persona ejecuta actividades que ante los ojos de la sociedad son menospreciadas, en fin, esta persona no tiene un valor muy alto socialmente. Lo mismo con mi nombre, yo soy Eddie, ¿no? Entonces vamos a suponer que un día me cansé de dar clases y yo digo, no está dando dinero, no quiero ser más profesor, ahora yo voy a asaltar un banco. Ustedes saben en uno de los videos pasados que yo no asalté el banco, pero sí, yo soy Eddie, y entonces yo voy a asaltar un banco y cuando yo llego allá a asaltar el banco, llega la policía, yo soy preso. Y cuando yo llego a la cárcel, nadie más me conoce como Eddie, me conocen como el Eddie, porque ahora soy bandido, ahora soy malandro. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Ese él me cosifica como persona. Ya, no, era Eddie cuando era profesor, ahora que está en la cárcel es el Eddie. Entonces, por eso no utilizamos. Lo mismo sucede, muchachos, con nombres de países, ¿ok? Yo no digo, por ejemplo, eu estava no Brasil. Yo estaba en el Brasil. No es tan común decir en el Brasil. En este caso decimos yo estaba en Brasil, en Argentina, en España. ¿Cuál es el único país que le gusta ser cosificado? Sí, en los Estados Unidos. Estados Unidos, tanto en inglés como en español, tú tienes que decir que son los Estados Unidos, ¿no? Entonces, en este caso no es Estados Unidos solamente, sino los Estados Unidos de América. Por eso él utiliza el artículo masculino plural. Perfecto. Vamos allá, salimos ahora de preposiciones en este sentido y vamos a medios de transporte. Y estas dos últimas son más fáciles de explicar porque para medios de transporte nosotros utilizamos en portugués la preposición en, ¿no? Entonces nosotros decimos, por ejemplo, en no, en portugués utilizamos de. Nosotros decimos, por ejemplo, eu vou de ônibus, ¿ok? Eu vou de ônibus. O eu vou de moto, ¿ok? En español, ya la preposición para medios de transporte va a ser en. Yo voy en bus o en autobús o yo voy en moto. Salvo los medios de transporte como caballo, que es igual a portugués, o pie, ¿no? Que yo digo, yo voy a pie o yo voy a caballo. Eu vou a cavalo. Entonces, esa preposición de medios de transporte acaba siendo diferente. Y por último, tenemos la preposición utilizada para perífrasis verbales, ¿no? En portugués tenemos perífrasis verbales. Hay muchos alumnos que me dicen, profesor, pero ¿cómo la perífrasis verbal es un verbo más un componente? Así es un verbo más un componente. Yo voy a dar un ejemplo de una perífrasis verbal utilizada en portugués. El verbo ter. Nosotros decimos en portugués, por ejemplo, eu tenho, y miren esto, que eu tenho que comer. Yo no digo eu tenho comer, yo digo eu tenho que comer. Y ustedes se preguntarán, es que siempre que acompaña el verbo tener, ¿no? Eu tenho que, você tem que, ele teve que. Es una perífrasis verbal, un verbo acompañado por alguna otra partícula, ¿ok? Entonces en español nosotros utilizamos la preposición a
para acompañar algunas partículas, también algunos verbos, ¿no? Esta preposición como partícula acompaña algunos verbos. Entonces, por ejemplo, para el verbo ir, siempre que nosotros vamos a utilizar el verbo ir, vamos a utilizar a después del verbo ir. Entonces yo digo, por ejemplo, en cualquier conjugación, yo voy a comer, ¿ok? Yo voy a dormir. Yo voy a trabajar, ¿ok? Y si fuera en pasado también, yo fui, que sería yo fui a comer. Yo fui a estudiar. Entonces, siempre después del verbo ir, nosotros utilizamos la preposición a. Yo me pongo hasta nostálgico cuando algún alumno me dice, hace una frase y dice así, yo voy a trabajar. Yo casi lloro. Digo, ay, Dios mío, aprendió que después del verbo ir, la preposición es a. Y por último, nosotros vamos a tener el verbo comenzar también tiene esta perífrasis, ¿no? O el verbo empezar. Casi siempre empezamos a estudiar o empezamos a trabajar. Entonces, él se mantiene en esta misma estructura de perífrasis verbales. Muchachos, intenté hacer la clase de preposiciones lo más completa posible para que ustedes pudieran entenderla. Si hay alguna preposición que para mí quedó fuera o alguna otra preposición que yo no expliqué de estas más comunes o de estos casos más puntuales, pueden dejarla por favor en los comentarios y quizás podamos hacer otro video como este. Espero haberles podido ayudar. Cuídense mucho y chao.